es que este virus está recién reclasificado. Allí, cuando veamos la familia, yo les pongo una dirección en la que ustedes pueden comprobar esa reclasificación nueva. Entonces, ya ahora el virus de la rubeola ya forma parte de la familia Matonaviridae, ¿verdad? Y en otro orden. Bueno, entonces, como en todas las clases, vamos a comenzar haciendo nuestra guía, porque no es solo guía para ustedes, sino que también para mí, ¿verdad? Entonces, la coordinación pretende que al final de esta clase ustedes tengan la capacidad de describir las características, que creo que no ven ustedes, las características morfológicas y estructurales comunes a los miembros de cada familia que vamos a ver, que ya mencioné. Describir la clasificación básica de los miembros de la familia, de cada una, describir de forma básica el ciclo replicativo, y como creo que esta es la penúltima clase, ¿verdad? Ahí estamos como por la penúltima clase, si mal no me acuerdo, creo que es como la número 57, entonces yo creo que hay cosas que vamos a repasar. Y ustedes saben que a mí me encanta preguntar para que ustedes repasen conmigo. Entonces, vamos a mencionar los factores de patogenia, o sea, mencionen los factores de patogenia, describir las principales características. Silencio, por favor. Si no quiere oírla, sálgase. Describir las principales características epidemiológicas de los virus de mayor importancia médica, con énfasis en el virus de la rabia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con ese. Hola, no, yo sé que es más calor. Sí, pero a mí no me gusta porque no se ve muy bien. Gracias, le agradezco. Vamos a comenzar con el virus de la rabia, y vamos a ver que tanto el virus de la rabia como el virus ébola pertenecen a un orden que se conoce con el nombre de mononegavirales. Acuérdense que aquí vamos por taxones. Entonces, este taxón, el orden, incluye a una serie de familias. Y ahí lo tenemos. ¿Por qué se llama orden de los mononegavirales? Porque estas familias que pertenecen a este orden, que son la familia Rhabdoviridae, Paramyxoviridae, que ya la vieron, ¿verdad? Y Filoviridae, están formados por un genoma de una sola cadena, casi todos son RNA de sentido negativo y no segmentados. No se cumple toda la regla porque hay algunos segmentados, pero la mayoría son no segmentados. Son RNA de una sola cadena y de sentido negativo. Por eso se llaman mono de una sola cadena, nega de negativos, y virales, pues ya el orden, ¿verdad? Entonces de ahí se derivan estas familias que, de acuerdo a esa característica estructural, entonces los ubican dentro de ellos, de los mononegavirales. Y tenemos a la familia Rhabdoviridae, y dentro de la familia Rhabdoviridae tenemos dos géneros, y uno es el de importancia médica para nosotros. ¿Por qué? Porque es el que produce infección en el ser humano, ¿verdad? Y ahí tenemos el género Lyssavirus, que es el que nos interesa médicamente, y el vesiculovirus, que a nosotros no, pero a los veterinarios sí, ¿verdad? Entonces, el de importancia médica es el Lyssavirus dentro de Rhabdoviridae. Paramyxo, ya ustedes Paramyxoviridae ya la vieron, no la voy a tocar, y tenemos, pero forma parte de los mononegavirales, y otra familia que forma parte de los mononegavirales se conoce con el nombre de Filoviridae. En Filoviridae tenemos tres géneros, dentro de los cuales los de mayor importancia son el virus Marburgo, el ébola, y actualmente tenemos otro género que se llama Yubiocuevaris. Entonces es el más nuevecito. Entonces ya no hay dos, sino tres, ¿verdad?
Bueno, entonces comencemos con esta familia y comencemos con ese género. Resulta que los rhabdovirus, así se le conoce al nombre, el nombre genérico, el nombre vulgar, no porque ustedes vayan a decir cosas obscenas, sino que es el vulgo, el populis, ¿verdad? Entonces lo vamos a conocer como rhabdovirus, los virus de la rabia, o sea, a la familia. Pero sabemos que científicamente se conoce como Rhabdovírida. Ya me lo tienen que decir porque tienen que saber cuál es la terminación de una familia. Entonces, la familia Rhabdovírida actualmente está formada por 6 genotipos. ¿Y qué son los genotipos? Pues los genotipos son variedades de un virus. ¿Y en qué se establece la variedad del virus? ¿O en qué se establecen las variedades de los virus? Si están hablando, entonces pueden hablar conmigo. Y entonces voy a comenzar a señalar qué es lo que no les gusta. ¿Por qué se llaman genotipos? Porque son diferentes genéticamente. O sea, tienen una pequeña variante a nivel de su genoma. Es un RNA. Y los RNA son bastante inestables. Tienen bastantes mutaciones. Entonces, por eso actualmente los conocemos como genotipos. Son 6. Dentro del primer genotipo tenemos al virus de la rabia clásica y a los virus vacunales. Ahí tenemos los primeros. El virus de la rabia clásica es el virus que normalmente hemos conocido antiguamente y es el que produce la rabia clásica, por eso se llama así. Y los virus vacunales no producen rabia, son virus que han sido tratados para no producir infección, sino que solo ¿para qué? Para producir inmunidad. Jóvenes, están como dormidos, ¿verdad? Esos son los vacunales, dentro del primer genotipo. En los otros restantes, del 2 al 6, tenemos virus que están relacionados, por ejemplo, con reservorios como son los murciélagos. Entonces vamos a tener en el genotipo 2 el Lagos Bat. En el genotipo 3, el virus Mocola. En el genotipo 4, el virus Duvenhai. En el genotipo, el lisavirus del murciélago europeo 1. Y en el genotipo 6, el lisavirus del murciélago europeo 2. Entonces se les han colocado el nombre de algunos reservorios y el nombre de las ciudades en donde fueron descubiertos. Estos producen un cuadro clínico de rabia similar a este. Entonces, por eso en algunas bibliografías ustedes los van a encontrar como los virus semejantes a la rabia. Se refieren a esos genotipos. Probablemente estos genotipos son una pequeña mutación del virus original, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos? Probablemente, pero no se ha comprobado todavía. Entonces, vamos a ver nosotros cómo son los rhabdovirus. Estoy hablando en general de ellos, como parte de la familia. Entonces, vamos a ver que los rhabdovirus, la palabra rhabdovírida deriva del vocablo griego rhabdos, que significa bastón. ¿Por qué? Cuando les hablaron de las características generales de los virus, les dijeron que algunos virus presentaban una envoltura con diferente morfología. Entonces se describe microscópicamente, pero al microscopio electrónico, ¿verdad? No al microscopio de luz corriente, sino que se describe en el microscopio electrónico como una forma de bala, salud, y otros lo relacionan como un bastón. Entonces podemos ver que esa es su morfología, ¿verdad? Además de eso, esta envoltura está formada por proyecciones superficiales, que están formadas esas proyecciones por glicoproteínas. Y en el interior de esta envoltura vamos a ver que existe el genoma. ¿De qué tipo dije?
ARN de cadena sencilla, por eso son mononegavirales y negativos, ¿verdad? De sentido negativo. Pero resulta que este ARN está envuelto en una nucleocápside o una ribonucleoproteína, así le mencionan algunos libros, y esa simetría es una simetría helicoidal. Entonces, tiene simetría helicoidal con morfología en forma de bala o de bastón. La palabra o el género lisavirus proviene del vocablo griego liso, que es lisa, que significa locura. ¿Por qué? Por el cuadro clínico que produce. Es un virus que se aloja en el sistema nervioso central y que produce ciertas características clínicas, ¿verdad? Y entonces esas características clínicas lo asocian con un comportamiento como locura y por eso le denominaron lisavirus. Ahí tenemos nosotros que los rhabdovirus o los miembros de la familia Rhabdoviridae están formados por un RNA, como pueden ver ustedes aquí, monocatenario, y ese RNA es sencillo porque solo va a codificar para 5 proteínas. Sencillas no se van a aprender muchas, ¿verdad? 5 proteínas, es no segmentado, es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque al no ser segmentado muta, pero no tanto como los segmentados, y aparte de eso es de polaridad negativa. ¿Qué significa de polaridad negativa? Que no es traducido, no digo transcrito, no es traducido inmediatamente, es decir, que tiene que ser transcrito a RNA mensajero primero, y por lo tanto es un virus que no es infeccioso en el momento de entrar. ¿Por qué no es infeccioso? Porque tiene que ser transcrito a RNA mensajero primero. ¿Para qué? Para que se produzcan las proteínas de ese virus o las proteínas virales que van a actuar dentro de la transcripción y dentro de la replicación. Eso me lo tienen que explicar ustedes ya. La penúltima clase. Entonces, nuevamente, monocatenario de sentido negativo, RNA. Este RNA monocatenario de sentido negativo no es infeccioso. ¿Por qué? ¿Por qué no es infeccioso? Porque tiene que ser transcrito a RNA mensajero. Primero, muy bien. ¿Para qué? Sí, por eso le pregunto, por eso sé. Y él lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser transcrito primero a RNA mensajero? ¿Qué proteínas? Proteínas virales. Y dentro de las proteínas virales van a estar sobre todo las proteínas no estructurales. ¿Por qué? Porque las proteínas no estructurales se necesitan para la replicación. Y el virus debe de sostener, o sea, el virus debe de asegurar su progenie, como todo, ¿verdad? Como todo, buscamos asegurar nuestra progenie. Entonces, estas proteínas, lo que les decía, el RNA mensajero que ya ha sido transcrito de la cadena negativa, pero ¿qué necesita tener ese virus para transcribirse a RNA mensajero? ¿Qué necesita para transcribirse a RNA mensajero? No puede ser. Denise, ¿qué necesita para transcribirse? Él es RNA mensajero de sentido negativo. No podemos formar RNA mensajero de un DNA, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Para transcribirse una RNA transcriptasa, y esa RNA transcriptasa la aportan los virus RNA negativos.
Tanto filovirus como rhabdovirus son RNA negativos, por lo tanto, los dos van a tener ¿qué? RNA polimerasa o RNA transcriptasa, pero la carga el virus, la porta el virus. ¿Para qué? Para que a partir de un segmento de DNA de la célula se pueda hacer este RNA mensajero, porque las células nuestras no pueden formar RNA así de la nada, un RNA mensajero de la nada. Entonces, él tiene que portar esta RNA transferasa o RNA polimerasa para que se forme ese RNA mensajero o ese RNA de sentido positivo. Ese RNA mensajero o de sentido positivo es el primer transcripto que se forma. Entonces, ese luego va a ser traducido ¿a qué? A proteínas virales. Esas proteínas virales van a actuar para que se dé más transcripción, para que se formen no solo proteínas no estructurales, sino también proteínas estructurales que van a formar cápside, que van a formar otra matriz, ¿verdad? Entonces, y además se necesita formar más RNA mensajero para que se forma la progenie del virus. De este RNA mensajero donde actuaron las proteínas, más RNA mensajero, ya no es ese, miren, es otro transcripto, como un segundo transcripto. Se va a formar la progenie, o sea, se van a formar las cadenas del RNA mensajero del rhabdovirus. Lo voy a preguntar así, por eso es que me estoy extendiendo, porque necesitamos que ustedes lo sepan. En la 2 ya no vemos nada de eso, solo decimos RNA mensajero, tiene tantos transcriptos, ustedes lo tienen que saber, por eso me detengo y tengo suficiente tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se han formado las cadenas de RNA negativo, la progenie, el virus puede liberarse de la célula. Esta es parte de lo que es las características de la familia rhabdovírida y parte de lo que es el ciclo de vida. Pero como resulta que dentro de las características morfológicas del virus dijimos que era ¿qué? Morfológicas. ¿Qué característica morfológica dije que tenía? Forma de bala. ¿Y esa forma de bala quién la da? La envoltura. Entonces es un virus envuelto. ¿Qué significa? ¿Qué naturaleza química tiene la envoltura de los virus? ¿Qué naturaleza tienen las membranas de la célula huésped? Capas lipídicas. Entonces, ¿qué sucede? Los rhabdovirus van a ser frágiles y además van a ser inactivadas por calor, por rayos, ya ven que ya lo vieron, por rayos ultravioleta, por desecación, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso lo inactiva por solventes lipídicos, formol, éter, alcohol. Entonces, todo eso lo podemos utilizar a favor del paciente cuando es mordido, por ejemplo. ¿Por qué muchas veces las abuelitas y las mamás nos muerde algún animal, un perro, no sabemos si tiene rabia, y dice, lavate rápido la herida, la mordida? ¿Por qué? Porque como es un virus envuelto, los solventes orgánicos lo pueden inactivar, ¿verdad? Y además, recordemos que el virus no es infeccioso inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Con una palabrita, ¿por qué? Porque es un RNA negativo.
Con eso que me pongan en el examen, yo me doy por satisfecha. Pero sí creo que ya lo estamos entendiendo. Son estables a pHs entre 5 y 10, o sea, pHs alcalinos, pero bajos pHs también los inactivan, ¿verdad? Y se conservan varios días a temperatura de refrigeración. Vean, entonces esas son las generalidades de ese virus. Veamos cómo son las estructuras, la estructura del virus, de los rhabdovirus, especialmente del virus de la rabia, que es el que nos interesa, ¿verdad? Y aquí lo tenemos en este dibujito. Podemos ver nosotros aquí una orillita, los que están más cerca, de color celestito. Esta orillita de color celestito, ¿qué será? Esta. ¿Qué es esa orillita de color celestita? Yo he dicho la orillita, los que están más cerca. Quiero ver. Correcto, la envoltura, la bicapa lipídica. Es la orilla de color celeste, la envoltura. En esa envoltura, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué dije? Que se encontraban las glicoproteínas. La glicoproteína es un trímero. Es un trímero y ahí lo pueden ver ustedes. ¿Y para qué va a servir esa glicoproteína, ese trímero? Aquí están, miren, y están expuestas arriba de la envoltura. ¿Por qué? Porque la glicoproteína, cuando el virus va a surgir, va a salir de la célula huésped, entonces las glicoproteínas ya están unidas a la membrana de la célula huésped y emerge por gemación. Entonces estas son las glicoproteínas. ¿Para qué sirven las glicoproteínas en los virus? ¿Para adhesión a qué? ¿Específicamente a qué molécula? En la célula huésped, ¿a quién? Al receptor. Entonces, la glicoproteína se une al receptor celular. Entonces, esa es la función. La envoltura protege y forma parte de la membrana. Abajo de esa envoltura tenemos otra estructura de color cafecito. Esa estructura de color cafecito se conoce como proteína de matriz. También se lo dieron en la estructura, en la clase de estructura. La proteína de matriz es un catalítico entre la envoltura y esta que es la cápside, la de color verde. Es un catalítico, es una proteína que lo que hace es que une y sostiene tanto a la envoltura como, o sea, sostiene la relación entre la envoltura y la nucleoproteína o la nucleocápside, que es esta, ¿verdad?, de color verde. ¿Qué hace la nucleocápside? Ya no estoy hablando de lo que es la matriz. Miren, esta es la proteína de matriz, que ya dije que la proteína de matriz une la envoltura con la nucleocápside. Hoy estoy preguntando por la bolita de color verde. ¿Qué hace la nucleocápside? O ribonucleocápside o nucleoproteína. ¿Qué hace? ¿Ah? No, estructuralmente, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí? Pero si ya les dieron estructura de los virus, yo ya no tendría que decir eso. Solo porque me han puesto que les explique cuáles son los factores de virulencia. Y en los virus, la estructura, las moléculas estructurales son los factores de virulencia. Eso es, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la nucleocápside? Claro, protege al ARN ¿de qué? De la degradación enzimática, ¿verdad? De las ribonucleasas que pueden existir en la célula huésped. Entonces, tienen ustedes aquí esta caparazón, ¿verdad? Aquí de la nucleoproteína o nucleocápside, y aquí tienen la hebra de RNA. Entonces, ¿qué hace la nucleocápside?
hace la nucleocápside? ¿Protege a quién, pues? Es que miren, protege. ¿Cómo? Protege. Digan con fuerza, con valor. Vaya, ¿a qué? ¿A qué protege? Así es. ¿Y el genoma de qué tipo es? ARN, ¿qué? Monocatenario, de sentido negativo, no segmentado. Va, ahí repasan. Si les pregunto no es porque ustedes creen que es fácil y sobre todo que están buscando primero la respuesta para decírmela. Entonces, la nucleoproteína hace eso. En este caso, en este virus se conoce como nucleoproteína o como ribonucleocápside, que es lo mismo. Luego tenemos unida a la nucleoproteína, tenemos la polimerasa. La polimerasa o proteína L o proteína larga. Así la pueden encontrar. Entonces, la polimerasa está unida a la nucleocápside por medio de una fosfoproteína. ¿Qué es lo que sucede? La fosfoproteína se corta y activa a la polimerasa para que se dé la transcripción primero de este virus. Entonces se forman los primeros transcriptos. Entonces, la transcriptasa, la ARN transcriptasa o ARN polimerasa de los rhabdovirus lo van a encontrar en algunos libros por los que revisan, ¿verdad? Está formada por la polimerasa L y por la fosfoproteína. Y vean ustedes, la fosfoproteína está unida, enlazada ahí y enlazada a la nucleoproteína. ¿Queda claro? ¿Seguros? Bye. ¿Pregunto? Entonces vamos a avanzar a la siguiente, espérenme, para que les quede más claro. Aquí tenemos un esquemita. Fíjense que este esquema está algo feo porque he bajado de un artículo y en los artículos se protegen. ¿Cómo? Sí se protegen de personas como yo, porque no pago ni tengo membresía, entonces robo información y ellos dicen, alto, un momento, no me robe porque me ha costado. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Se ve así como borroso por esa razón, porque yo robé información, ¿verdad? Sí, robé información de un artículo, pero está excelentísimo para que repasemos y vean ustedes más de cerca la estructura. Esta cuadrada que da la morfología es la bicapa lipídica, o sea, la envoltura. En la envoltura están enclavados, o sea, esas puntitas que son las glicoproteínas. Inmediatamente de las glicoproteínas, y aquí van, miren, por eso está en inglés, porque es del artículo, ¿verdad? Inmediatamente después de las glicoproteínas tenemos la matriz estructural, esto, ¿ve? Entonces, la matriz estructural que enlaza a lo que es el virus, la cápside, con la envoltura. Después de esta matriz estructural tenemos los cuadritos que va a formar la nucleoproteína o la ribonucleoproteína o la cápside, que son ¿qué estructura es esa? Esos rectángulos, ¿verdad? Estos rectángulos, y esta está protegiendo al ARN. Y miren el ARN helicoidal, ¿verdad? Unido al ARN helicoidal tenemos que encontrar dónde está ¿cómo se llama? La proteína L. ¿Cuál es? A ver, ustedes díganme allí. La L, los puntos. Miren, la proteína L, y esta es la proteína no estructural. La proteína no estructural es la misma fosfoproteína. ¿Ok? Vale, eso cuando lean un poquito diferente de él. Y ahí tenemos las funciones, ya las dije. Eso es fácil, ya lo dije. Lo único que quiero es que se queden con la abreviatura, ¿verdad? Glicoproteína con la letra G, proteína de membrana o matriz M2, la fosfoproteína la pueden encontrar en la literatura como la proteína de membrana 1,
la P o la NS, que es la misma proteína no estructural. Eso significa NS. La transcriptasa de long, de larga, ¿por qué? Porque lo que hace es elongar y producir un transcripto, y la nucleoproteína como N. La nucleoproteína es la misma cápside o ribonucleocápside. ¿Ok? Entonces se quedan sobre todo con esto, porque esto ya lo expliqué. El ciclo de replicación también ya casi lo expliqué, donde dije que era un RNA de sentido negativo. Lo único que hago énfasis aquí, que el virus se une a través de las glicoproteínas que tiene en la superficie a los receptores nicotínicos, como los colinérgicos o otro receptor puede ser el gangliósido, tanto en las neuronas como en el músculo, porque resulta que el virus de la rabia tiene dos procesos de replicación: en el lugar donde penetra y luego a nivel de lo que es la neurona motora, ¿verdad? Quiero ver qué otra cosita. Luego de que se ha unido al receptor de la célula huésped, entra por endocitosis, y al entrar por endocitosis el virus va a perder ya ¿cómo se llama? Va a perder la envoltura en esta vesícula, ¿verdad? Que se forma. Esta vesícula endocítica pierde la envoltura y queda libre solo el RNA. El RNA va a formar los primeros o el primer transcripto para que se formen las proteínas no estructurales, que van a dar lugar a la formación de lo que es más RNA mensajero de sentido positivo, y se formen la progenie del virus. Y luego, cuando se forma la progenie del virus, hay algunas proteínas que se han formado con otros transcriptos y que han sido llevados hacia la membrana de la célula huésped, como por ejemplo las glicoproteínas, aquí las tienen, ¿verdad? Y el virus, al salir por gemación de la célula huésped, va a adquirir la membrana de la bicapa lipídica de la célula, y a esta ya están unidas las glicoproteínas. Entonces, de esa manera es el ciclo de replicación del virus. ¿Cuáles son las características epidemiológicas del virus de la rabia? En primer lugar, es una zoonosis clásica. ¿Qué significa que sea una zoonosis? 1. ¿Cómo? El reservorio animales. No, defíname qué es una zoonosis, porque yo no entiendo qué es zoonosis. Se produce mayormente. No está de acuerdo, veamos. Es una enfermedad que se desarrolla en los animales, es propia de animales y que los tiene como reservorios a los animales. Y entonces, ¿cómo nos infectamos? Accidentalmente. En este caso, por una mordida, un accidente, ¿verdad? Accidentalmente significa que el ser humano no es parte de ese ciclo. No somos parte del ciclo, no somos reservorio hasta cierto punto, sí los animales, pero nosotros la adquirimos de forma accidental, por eso es una zoonosis. Ahí pueden ver ustedes que todos los mamíferos somos susceptibles para el virus de la rabia, ¿verdad? Todos la podemos adquirir y en cierta medida la podemos transmitir, pero no somos todos reservorios del virus. ¿Quiénes son los verdaderos reservorios del virus de la rabia? Los carnívoros, los animales carnívoros, los animales que necesitan también morder o necesitan alimentarse de carne, y además de los carnívoros,
silvestres tenemos también a estos que no son carnívoros, que pertenecen al orden Chiroptera, o sea, los murciélagos. Los murciélagos también son verdaderos reservorios del virus de la rabia, ¿verdad? Y allí antes pensábamos nosotros, bueno, yo lo pensaba, tenía esa laguna, que solo los ¿cómo se llama? Los murciélagos vampiros. ¿Saben cuáles son los murciélagos vampiros? ¿Cuáles son? De gallina. No, hombre, eso buscan las vacas, buscan los grandes. Así no. Bueno, entonces yo pensaba que eran los únicos reservorios del virus de la rabia, los murciélagos vampiros, que son los que se alimentan de sangre. Si encuentran a los humanos, también se alimentan de sangre. Sí, en el campo hay personas que relatan que en la noche los murciélagos entran, los murciélagos vampiros, y muerden, por ejemplo, las partes que dejamos expuestas. Los pies, los dedos, y hay gente que relata y sí se ve, entonces, o lo que ustedes tengan expuesto, ¿verdad? Entonces, sí, en ciertas partes, entonces, pero también se alimentan de ganado, de la sangre del ganado, ¿verdad? Y mueren, el ganado muere por rabia, lo sacrifican, ¿verdad? Entonces yo pensaba que eran estos, los murciélagos vampiros, los únicos reservorios. Ahora se sabe que no, que también los murciélagos frugívoros. ¿Y quiénes son los murciélagos frugívoros? Los que se alimentan de néctares de frutas, ¿verdad? Esos son los frugívoros también. Entonces tenemos como reservorio del virus de la rabia a los mamíferos, a los carnívoros principalmente, y a los murciélagos, tanto los frugívoros como los vampiros, ¿verdad? Entonces esos son los verdaderos reservorios, sobre todo a nivel silvestre. Pero tenemos que el principal reservorio mundial del virus de la rabia, ¿cuál es? El perro, pero es a nivel urbano, ¿verdad? Fíjense que en los países desarrollados la incidencia de la rabia ha disminuido. ¿Por qué creen ustedes que ha disminuido en países desarrollados esa incidencia? Por las campañas de vacunación en los caninos, ¿verdad? En los caninos sobre todo, ¿verdad? Algunas veces dicen, y también en los gatos, pues resulta que el gato no es reservorio del virus de la rabia. Puede transmitirlo como el ser humano también, pero no es reservorio como el perro. El perro es el principal reservorio para la rabia. Se divide en dos ciclos, el ciclo urbano y el ciclo silvestre. En el silvestre tenemos a todos los carnívoros, a los zorros, a los lobos, zorros, lobos, coyotes, puchica, ay, excelente, Selena, coyotes, zorros. Decía también la bibliografía, ay, ya no me acuerdo cuál otro, pero todos esos carnívoros, ¿verdad? Entonces esos son los que transmiten o se transmiten la rabia con alguna mordida, pero en la rabia urbana el principal transmisor es el perro, y ese es el principal reservorio. Entonces los países desarrollados vieron eso y comenzaron campañas de vacunación contra los perros, ¿verdad? E incluso Estados Unidos hizo una campaña, ya no encontré el artículo, pero relataban que también a nivel de animales silvestres. ¿Cómo los habrán vacunado? No los vacunaron, ¿verdad? ¿Existe alguna vacuna? Quizás que les dieron a comer no sé qué, pero también han hecho para controlar ese virus a nivel de los animales silvestres. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la rabia urbana. El principal reservorio es el perro. El perro transmite la rabia al ser humano, pero accidentalmente, y resulta que la principal vía por la que lo transmite es por la mordedura. El vehículo
La saliva. ¿Ven? Cuando ustedes ya saben aplicar, rápido, ¿verdad? Entonces, el principal mecanismo es la mordedura. Existen otros mecanismos, pero no son tan eficaces como la mordedura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay arañazo, pero no es tanto como la mordedura. La mordedura es el principal mecanismo para transmitir el virus de la rabia y el vehículo pues es la saliva. Aquí tenemos, perdón porque está en inglés, entonces aquí tenemos otro mecanismo, los aerosoles, pero los aerosoles no son tan efectivos y por aerosoles nos podemos contaminar, por ejemplo, en un laboratorio, ¿verdad? En una cueva. Oigan, cuidado, porque sí se puede hacer, sobre todo donde hay una alta densidad de virus, donde la gente se mete, ¡ay, bien bonito estaba! Con un gran montón de murciélagos. ¡Wow! Eso es ignorancia. Además de histoplasmosis que me puedo cachar, también rabia, ¿verdad? Ay, bien chivo, anduvimos el domingo en una cueva y ya nos fuimos a meter y un gran montón de murciélagos, pero a mí no me dan miedo. Pues sí, pero le puede dar rabia, ¿verdad? Entonces, es otro mecanismo, los aerosoles, pero no es tan efectivo como la mordedura, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los transmisores y los reservorios. Reservorios, esto sería lobo, ¿verdad? Este sería coyote. Los murciélagos. Zorro. ¿Y el coyote, pues? ¿Qué diferencia tiene? No, allí no tengo coyote, pero bueno, Bueno, espérense, no es de lobos, zorros dijeron, ¿verdad? Lobos, zorro, mapache, murciélagos, ardilla, pero la ardilla y el gato son principalmente transmisores, ¿verdad? No son tanto reservorios. El gato no es más que un transmisor. No se ha encontrado ningún tipo de ¿cómo se llama? Una cepa de virus de la rabia en los gatos, específicamente en los gatos. Entonces, aquí tenemos, además de la mordedura, también se puede transmitir, como dijimos, por aerosoles, o sea, porque el virus esté suspendido en el aire, como cuando penetramos a este tipo de lugares, cuevas en donde hay una gran cantidad de murciélagos, ¿verdad? Y también puede ser transmitido, lo podemos adquirir a través de los trasplantes, principalmente trasplante de córnea, ¿verdad? Pero no es tan efectivo el mecanismo como la mordedura de los perros o la mordedura de algún animal salvaje carnívoro, ¿verdad? Y ahí tenemos que en países como por ejemplo o en continentes como África, Asia y Centroamérica, la rabia urbana sigue siendo un problema de epidemiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad y ahora mucho más. Por ejemplo, en mi colonia andan dándoles de comer a los perros ahí en la calle y los perros se muerden entre sí. También hay que tener conciencia. Si ustedes son de aquellos que aman los perros, pero también tiene que haber un control. Si los aman, ténganlos en su casa, adóptelos y ténganlos en su casa. Si los ama, búsquele algún lugar, ¿verdad? Pero los perros sí son una fuente de transmisión del virus de la rabia y muerden sobre todo a los más susceptibles, a los niños, a los ancianos, ¿verdad? Uno puede salir corriendo, pero ellos no. Entonces, ¿qué cuadro produce? Pues se produce cuando se produce la rabia, es un cuadro de encefalitis aguda progresiva y puede producir dos cuadros clínicos, la rabia furiosa y la rabia silenciosa. Entonces, esta es la rabia que se asocia
con la sintomatología de locura, y esta es la rabia silenciosa, que se asocia a una depresión porque son diferentes partes del sistema nervioso que son afectados. Entonces, esta encefalitis se divide en esos dos cuadros clínicos. Esta es una fotografía de lo que son los corpúsculos de Negri o cuerpos de Negri, que son estos, ¿verdad? Que se encuentran en las neuronas. Claro, este es un estudio post-mortem, ¿verdad? Y los cuerpos de Negri pues son la característica diagnóstica, aunque no vemos diagnóstico, pero son la característica diagnóstica de esta enfermedad. Y lo traje porque esos cuerpos de Negri son inclusiones intracitoplasmáticas de nucleocápsides, o sea, el virus del RNA viral que se agrupa dentro de la célula de la neurona. Bueno, entonces, ese es en cuanto a la familia Rhabdoviridae, el virus de la rabia. Veamos ahora otra familia que forma parte de los mononegavirales, que dijimos que es la familia Filoviridae. La familia Filoviridae recibe este nombre, ¿por qué? Por la apariencia, la morfología al microscopio electrónico en forma de hilo, así como lo ven ustedes allá, ¿verdad? Si aquel tenía forma de bala o de bastón, este tiene forma filiforme, por eso proviene de la palabra o del vocablo latín filum, que significa, o por la apariencia de hilo que se observa a nivel de lo que es el microscopio electrónico. Resulta que la familia Filoviridae está formada por 3 géneros: el género Marburgvirus, el género Joviuquevaris, que es el más reciente, y el género Ebola virus. El género Marburgvirus está formada por 2 especies: el virus Marburgo, que es una ciudad alemana en donde fue descubierto por primera vez, y resulta que este virus fue el primero en descubrirse de los filovirus, el primero en estudiarse. Y tenemos otro, ¿verdad?, que este virus se cree que se diseminó para la parte de África, y resulta la otra especie que es el virus Raban. Entonces, estas 2 especies pertenecen al género Marburgvirus. Dentro de la especie dentro del género Joviuquevaris, este virus se descubrió en una cueva en España, en Toledo, si mal no me acuerdo, y en una cueva, por lo tanto se le denominó Joviuquevaris. ¿Verdad? Es la última especie y el último género que ha sido clasificado. Solo tenemos a la especie Joviu y tenemos el género Ebola virus. Este género Ebola virus solo tiene la especie Ébola y es el más conocido. ¿Por qué? Porque ha sido el más estudiado. Entonces, pero tanto el género Marburgvirus como Ebola virus pueden producir fiebres hemorrágicas, y las fiebres hemorrágicas pueden ser letales. O sea, están clasificados estos virus dentro de un riesgo tipo 4. O sea que tenemos que utilizar cierta bioseguridad, pero de nivel elevado, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a tomar como prototipo al más conocido, que es el Ébola virus, que recientemente no, ¿verdad?, pero allá por el 2014 y 2016 produjo una epidemia a nivel de lo que es, África, y se extendió a parte de Europa y Asia. ¿Cuál es la morfología? Filiforme. Esa es la morfología. Y si es filiforme, ¿cuál es la simetría? Si la morfología es filiforme, ¿cuál es la simetría? Correcto. Helicoidal, ¿verdad? Es helicoidal.
la simetría es helicoidal y la morfología es filiforme. Vean ustedes, un mononegaviral, por lo tanto es un RNA de una sola cadena de sentido negativo, no segmentado, ¿verdad? Y envuelto, por lo que ya dijimos. Y aquí tenemos el cuadro que producen fiebres hemorrágicas graves o mortales. Ya ven que ya saben, endémicos en África. Pero no por ser endémicos en África es el único continente en el que se produce la enfermedad. O sea, todos los seres humanos estamos expuestos a este virus, ¿verdad? Pero aquí se produce una gran cantidad de casos. ¿Por qué? Porque tienen los reservorios naturales. Reservorios naturales para los filovirus son murciélagos y primates, o sea, murciélagos y monos. Y dentro de estos reservorios, otros mamíferos e incluidos nosotros, ¿verdad? Entonces, los filovirus, como les decía, son extremadamente patogénicos, nivel de riesgo tipo 4, y están asociados a una alta tasa de morbimortalidad. La transmisión se produce de forma directa o de forma indirecta. De forma directa por fluidos como por ejemplo la saliva, la sangre, el suero, semen, ¿qué más? Calostro, también ya se encontró en calostro. Entonces ese es de forma directa, fluidos corporales. Indirecta por vía parenteral y también por fomites. Entonces pueden ser transmitidos así. Incluso en los cadáveres pueden ser fuente de infección. Se ha encontrado una alta cantidad de estos virus en los cadáveres, ¿verdad? Zoonótico, sí, igual que la rabia, zoonótico, ¿verdad? Con reservorios, ya dijimos, murciélagos y primates principalmente. Es infrecuente en los seres humanos, sí, solo cuando la adquiere de forma accidental. Y actualmente, como estamos hablando de ébola virus como prototipo, actualmente existen 5 subtipos de ébola virus de acuerdo a las regiones del continente africano en donde han afectado principalmente. Y ahí tenemos ébola virus Zaire, Sudán, ébola virus de Sudán, de la selva Tai, el ébola virus Dubinjun o Dubinjun, no sé cómo se dice eso, ¿verdad? Entonces, y una más, pero son 5 los subtipos que se presentan de este virus, del ébola. Receptores. Pero vamos a hablar de células hospederas que infecta primero. ¿Qué células hospederas en el humano se encuentran? Pues las células del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son las células del sistema retículo endotelial? ¿A dónde están las células del sistema retículo endotelial? ¿A nivel? De los vasos, recubriendo los vasos, del endotelio de los vasos. Las células del sistema retículo endotelial, los macrófagos, los monocitos, también son células susceptibles, o sea, son células en el huésped que son susceptibles a la infección. Las células de los vasos sanguíneos, los macrófagos, los monocitos, los linfocitos también, ¿verdad? Todas esas células pueden ser infectadas. Las células dendríticas, células que en el humano se ven afectadas por los filovirus, principalmente por el virus ébola. ¿Y qué receptores hay en estas células? Pues existen varios receptores y uno de ellos son a nivel de los macrófagos y de los linfocitos B, pues son los receptores de mucina 1,
¿verdad? El receptor sobre todo de fosforilcolina. También tenemos otros receptores a nivel de las células de las vesículas que se forman en el interior, aquí, en las vesículas, porque el virus penetra por endocitosis al unirse al receptor de fosforilcolina inicialmente en la célula huésped. Entonces ese receptor activa a la célula huésped para que por endocitosis o por macropinocitosis entre el virus, y el virus queda dentro de una vesícula. En el interior de la vesícula existe otro receptor, el receptor de Newscape, que lo que hace es que va a unir al virus para que se quede adentro de la vesícula la envoltura. Entonces otro sería otro receptor, ¿verdad? El receptor NPC1, y posteriormente el virus pueda salir solo, la cadena de RNA mensajero pueda salir al citoplasma de la célula. Ahora, ¿cómo está formada la estructura de los filovirus? Pues los filovirus, habíamos dicho que está formada en su estructura por una envoltura que es esta de color verde. Esa es una bicapa lipídica, de naturaleza bicapa lipídica. Embebida a la envoltura, ¿qué van a ver? Glicoproteínas, ¿verdad? Esas glicoproteínas, pero esa glicoproteína va a estar formada de dos tipos, ya lo vamos a ver, la glicoproteína 1 y la glicoproteína 2, y un agregado a estas glicoproteínas es la fosforilserina. Luego tenemos la envoltura de la bicapa lipídica, y unida a la bicapa lipídica tenemos proteínas de matriz como esta o como esta, ¿verdad? La proteína de matriz como la BP40 y otra proteína de matriz que es la BP30. Esas proteínas funcionan como catalíticos o sirven para darle estabilidad a la estructura del virus, tanto la BP30 como la proteína BP40, perdón, la BP24 y la BP30, proteínas de matriz. Luego proteínas del virus, la proteína 30 y la proteína 35, que está unida ¿a quién? ¿Cómo se llama esa proteína que está representada por la letra L? La polimerasa o RNA transcriptasa. ¿Por qué? Porque va a formar inicialmente un transcripto. ¿Por qué? ¿Qué tipo de transcripto? ¿Cuál es el transcripto que se forma? Un ARN mensajero, ¿verdad? Es un ARN mensajero. Por eso es que este virus, al igual que la rabia, tiene una RNA transcriptasa. Y ahí la carga, miren, son esas dos chibolitas raras rosaditas que están al final, y unida a esta está la proteína BP30. ¿Qué hace la proteína BP30? Activa a la transcriptasa cuando se corta. ¿Y quién la corta? Esta proteína, la BP30. La BP35 está unida a la ARN transcriptasa o polimerasa, aquí ve, unidas. Debe de tener una naturaleza de fosfoproteína también, ¿verdad? Y esta corta a esta y activa a la transcriptasa. ¿Para qué? Para que se forme un ARN de sentido positivo, o sea, un ARN mensajero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Virales, para formar las proteínas virales, ¿verdad? Entonces, ¿y qué significa esta abreviatura? NP. NP, nucleoproteína. ¿Y qué hace la nucleoproteína?
fuerte. ¿Protege a quién? ¿Qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Al genoma. ¿Y genoma de qué tipo? Díganme toda la ARN. Muy bien. Allí. ¿Vale? ¿Se parece o no se parece al rhabdo? Entonces, ¿están ubicados en qué orden rhabdo y filo? ¿En qué orden? Mono, nega, viral. Mono, nega, viral. Mono 1. Entonces estamos hablando de RNA de una sola cadena. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo mismo, tanto rhabdo como filo. Tenemos las glicoproteínas, glicoproteína 1 y 2, y tenemos, además de las glicoproteínas, una fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina se va a unir al primer receptor. ¿Qué dije que era el primer receptor? Una fosfatidilcolina. Ahí se une, ¿verdad? Y quedan estas dos en el interior de la vesícula. Entonces, ¿para qué sirven? Permiten el acoplamiento del virus y la entrada de las partículas virales a la célula huésped. Las proteínas de matriz BP40 y BP24, yo les había dicho 30, pero no, es BP40, BP24, proporcionan soporte estructural. Proteínas virales BP35 y BP30. La 35 lo que hace es que participa en el ensamblaje de la nucleocápside, y la 30 actúa como factor de transcripción esencial, lo que les decía, activa cortando la proteína BP35. La ARN polimerasa, proteína L, cuando vean proteína L o solo la L, se van a acordar de la ARN polimerasa o ARN transcriptasa. O ya lo saben, todos los negativos la van a aportar, todos los ARN negativos, relacionada con el ciclo de replicación viral, transcripción, replicación, ¿verdad? Y la nucleoproteína, la NP, ¿qué significa NP? Proteína no estructural, la nucleoproteína o proteína no estructural que forma estructural porque forma parte de la cápside. En este caso sí, estoy hablando otra cosa. Sí, por eso es que ella me hizo, ay, no entiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el ARN de sentido negativo, ¿qué va a formar? ARN de sentido positivo. ¿Para qué? Para que se produzcan las proteínas no estructurales y luego las proteínas estructurales. Y para que se formen la progenie del virus, que sería ARN negativo. El ARN positivo va a servir como un andamiaje, va a servir para que se forme, es una cadena que sirve para que se forme el ARN de sentido negativo para formar la progenie viral. Y una vez que se ha formado la progenie viral, va a surgir o va a ser liberado por gemación. Por eso es, ¿de qué morfología? Por eso es el virus, porque surge por gemación, es envuelto. Eso ya lo vimos. Entonces, fiebres hemorrágicas, ¿verdad? O sea, hemorragia, como por ejemplo aquí tenemos hemorragia petequial fuerte. Esta es una axila de un primate, de un mono, pero pueden ver ustedes cómo está la hemorragia, las petequias, y esta son hemorragias a nivel de intestino delgado e intestino grueso, postmortem, ¿verdad? Entonces, eso es lo que producen los filovirus, el virus ébola. Por último, tenemos a la familia nueva, a la familia matonavírida, que engloba lo que es el género rubivirus, el virus de la rubiola, ¿verdad? Entonces aquí está lo que les decía, esta es la dirección donde ustedes pueden encontrar la actualización de esta nueva familia.
¿En qué orden está la familia matonavírida? Pues está en el orden de los epevirales. Dentro de los epevirales encontramos diferentes familias y una de las más importantes es la epevírida con el virus de la hepatitis E. Y tenemos la familia matonavírida con géneros rubivirus y dentro del género rubivirus varias especies. Antes se consideraba que solo existía una especie, ¿verdad? Pero ahora sabemos que hay varias especies. Rubivirus rubella, que es el virus de la rubiola, Rubivirus rutinensis, rubivirus que incluye al virus rubú y el Rubivirus strilensis, al virus de la estrulera. Rustrela. La importante es el virus de la rubiola, o sea, Rubivirus rubella. ¿Qué características presentan los virus que pertenecen a este género? Vamos a ver que son viriones pleomórficos. ¿Por qué? Porque pueden presentar formas tubulares y esféricas. Por eso presentan la morfología pleomórfica, por esas dos formas, ¿verdad? Pero ellos tienen simetría y cosaédrica, ¿verdad? Tienen morfología pleomórfica y tienen simetría y cosaédrica. Son virus envueltos, como ustedes pueden observar acá, y en su envoltura tenemos dos proteínas importantes, la proteína E1 y la proteína E2. Y a nivel de lo que es la cápside, ¿verdad?, que es la que tiene la simetría y cosaédrica, existe una proteína importante que es la proteína C. ¿Qué tipo de genoma tienen los virus en este género? Pues tenemos que es un RNA no segmentado, pero es de sentido positivo. Por lo tanto, este virus es infeccioso, inmediatamente penetra, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesita ser transcripto, ¿verdad? Sino que de un solo se traduce, porque es un RNA mensajero. Si es infeccioso, inmediatamente penetra. ¿Y los anteriores? No, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque son letales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que este virus, siendo un RNA de sentido positivo, lo consideramos como un RNA mensajero. Por lo tanto, va a ser traducido inmediatamente, y esa traducción van a participar, o sea, las proteínas a las cuales se va a traducir el RNA mensajero, van a participar esas proteínas en lo que es más transcripción, o sea, se va a formar más transcriptos como un RNA de sentido negativo, para que este sea el molde para producir la progenie, o sea, el RNA de sentido positivo, y para que se formen las proteínas estructurales también. Los transcriptos se necesitan para que se forme la progenie y para que se formen las proteínas estructurales. Entonces, nosotros tenemos aquí las proteínas, la progenie del virus, y la progenie del virus, una vez ya está formada, entonces se va a unir a esas proteínas estructurales que se encuentran muchas en la membrana lipídica de la célula huésped. ¿Cuáles son las características del virus de la rubiola? Pues es resistente al frío, pero se destruye rápidamente a temperatura de 37 grados centígrados, ¿verdad?
se destruye alrededor de 1 hora y se inactiva por ser envuelto con solventes lipídicos, con formol, con alcohol, ¿verdad? Incluso con agentes cuaternarios, con la luz ultravioleta, con pHs extremos y con soluciones como la mantadita, ¿verdad? Pueden ser inactivados o puede ser inactivado este virus. ¿Cuál es el reservorio del virus de la rubiola? Pues es el humano. Aquí únicamente, esto es fácil de recordar, si yo lo pregunto. En nosotros tenemos que son zoonosis. Fíjense, todavía les doy la clave cómo estudiar la bendita clase, que no es muy difícil. Los dos primeros, tanto los rhabdovirus como los filovirus, son zoonosis. Esta no es una zoonosis. ¿Por qué? Porque el único reservorio que existe para el virus de la rubiola es el humano, ¿verdad? Y la transmisión se produce de humano a humano y vamos a ver que puede ser transmitido por contacto directo, o sea, mecanismo por contacto directo a través de secreciones bucofaringeas, secreciones nasales también, ¿verdad? Por aerosoles, cuando las personas infectadas con el virus estornudan, tosen, o como yo, que estoy hablando ahorita y genero aerosoles, las personas que están más cerca van a, sí es cierto, eso es lo que sucede. Por eso que tendríamos que tener ¿cómo se llama? Aire acondicionado para disminuir un poco, ¿verdad? Entonces, esos son los mecanismos de transmisión principales, los mecanismos de transmisión directos, y los indirectos pueden ser, por ejemplo, por fomites, ¿verdad? Por fomites principalmente, ¿verdad? Entonces, a partir del desarrollo de la vacuna del virus, de la rubiola también, sin necesidad, porque hasta aquí lo oí y ya me hace la verdad. Antes tengo de estar hablando. Y todavía están a morir. Yo debería de estar afuera y se la acompañé. De verdad ya no aguanto. Entonces, la incidencia de este virus ha disminuido con que cuando en 1970 se produce la vacuna. Entonces, eso disminuyó notablemente la incidencia de la rubiola, pero la rubiola que se adquiere postvacunal, o sea, la rubiola que no es congénita. ¿Por qué? Porque todavía tenemos casos de rubiola, pero por rubiola congénita, porque hay personas que no creen en la vacunación. Entonces hay mujeres, sobre todo en edad fértil, que no están vacunadas y por lo tanto son susceptibles a ser infectadas con el virus de la rubiola, y esa rubiola puede infectar congénitamente, transplacentariamente al feto. Entonces, el virus de la rubiola es uno de los virus que produce, además de esa enfermedad exantémica, otro cuadro que se llama rubiola postnatal, ¿verdad? Ese cuadro, y se llama el otro cuadro clínico la rubiola congénita. Esta es el cuadro más benigno, la rubiola postnatal, que es una enfermedad exantémica que en los niños se considera uno de los 5 exantemas que se puede producir en ellos. Es propia de la infancia y de la adolescencia e incluso de algunos adultos, ¿verdad? También son susceptibles, sobre todo aquellos que no están vacunados. Es una enfermedad de declaración obligatoria, ¿verdad? Y como les decía, pues su incidencia disminuyó a partir de que ha sido prevenible, pero la rubiola postnatal. Lo que les decía, la rubiola congénita, no. La rubiola congénita todavía la tenemos y es un virus que es altamente infeccioso y teratogénico. Entre los niños o el feto esté o sea contaminado
más inmaduramente, entonces los efectos son más graves. Entonces, este síndrome de rubiola congénita lo tenemos por eso, porque en primer lugar no hemos hecho bien nuestro trabajo de concientizar a las personas que la vacunación es buena, ¿verdad? Y ese es el trabajo que ustedes van a tener, espero que lo hagan bien, sobre todo a las mujeres jóvenes, porque son las que van a transmitir ese virus a través de la placenta. Y hacerles énfasis que el que sufre es el niño, el feto, el neonato. ¿Por qué? Porque la rubiola congénita nos puede llevar a lo que es una manifestación como son las cataratas dentro del síndrome de rubiola congénita. Bueno, entonces tenemos esos dos cuadros clínicos, uno benigno, ¿verdad? Y uno que tiene mayores complicaciones, sobre todo en los niños, y en estos son los que tenemos que pensar, sobre todo en los niños y en los ancianos, que son las personas más vulnerables que existen, ¿verdad? Muchísimas gracias, aquí termina mi presentación de hoy.